Prepárate. Detén por un momento el ruido que te rodea, silencia las distracciones y escucha con atención. Prepara tu corazón, porque hoy Dios va a hablar contigo, no como una idea lejana, no como un concepto religioso más, sino como una voz viva que atraviesa el tiempo, la historia y llega directamente a tu conciencia. Porque hay palabras en la Biblia que no fueron escritas para ser solo leídas, fueron escritas para ser escuchadas. El silencio puede ser más aterrador que el ruido. En la Biblia, el silencio nunca es vacío. Es una antesala, un latido contenido, una advertencia que se aproxima. Así comienza esta historia, no con trompetas ni con relámpagos visibles, sino con un murmullo antiguo que atraviesa los siglos. Muchos creen que las grandes profecías sobre el fin del mundo solo nacieron de voces famosas, de nombres que resuenan en sermones y estudios bíblicos, pero la verdad es más inquietante. Dios habló del final desde labios que casi nadie recuerda, desde profetas que no ocuparon portadas, desde palabras que hoy descansan en páginas poco leídas de la Biblia. Y ahí, precisamente ahí, el mensaje se vuelve más urgente. No fueron Isaías ni Daniel quienes levantaron primero el velo del desenlace. Fueron hombres sencillos, enviados a pueblos pequeños, con mensajes incómodos y palabras que ardían como fuego en el pecho. Profetas llamados menores, no por la pequeñez de su mensaje, sino por la brevedad de sus escritos. Sin embargo, su voz no fue breve para Dios, su palabra no fue liviana. En sus anuncios hay temblor, hay juicio, hay esperanza y hay una pregunta que sigue flotando hoy. ¿Estamos escuchando lo que Dios ya dijo? Cuando uno abre la Biblia con atención, descubre que Dios no grita para llamar la atención humana. Él susurra, advierte, insiste, y muchas veces lo hace cuando nadie quiere oír. Estos profetas hablaron en tiempos de prosperidad aparente, de religiosidad cómoda, de templos llenos y corazones vacíos. ¿No suena eso inquietantemente familiar? El Espíritu Santo inspiró palabras que no buscaban agradar, sino despertar. No eran mensajes diseñados para tranquilizar, sino para sacudir la fe dormida. Hay algo profundamente humano en ignorar las advertencias que no vienen envueltas en fama. El pueblo escuchaba a los poderosos, pero despreciaba a los que venían desde los márgenes. Y aún así, Dios eligió esas voces pequeñas para anunciar eventos eternos. Porque el amor de Dios no solo consuela, también corrige. Porque las promesas de Dios no solo hablan de bendición, sino de responsabilidad. Y porque la salvación siempre viene acompañada de una decisión. Este silencio del que hablamos no es la ausencia de Dios, sino la indiferencia del hombre. Es el silencio que se forma cuando la advertencia se repite y el corazón se endurece. Cuando la oración se vuelve rutina y la fe pierde temblor. Los profetas menores hablaron justo en ese punto crítico, cuando todavía había tiempo, pero ya no quedaba mucho. Sus palabras no buscaban fechas ni espectáculos, buscaban arrepentimiento, regreso, verdad. Tal vez por eso incomodan tanto hoy. Porque no ofrecen atajos, porque no prometen una esperanza barata, porque nos obligan a mirar hacia adentro antes de mirar hacia el cielo. Jesús mismo enseñó que el fin no llegaría sin advertencia, sin señales, sin llamados al arrepentimiento. Y esas señales ya estaban sembradas en estos libros olvidados, esperando generaciones dispuestas a escuchar. Detente un momento, respira. Piensa con honestidad. ¿Cuántas veces has leído a Joel, a Amós, a Sofonías, no como historia antigua, sino como palabra viva? ¿Cuántas veces has permitido que la Biblia te confronte en lugar de solo consolarte? Porque ahí comienza el verdadero viaje de fe. No cuando buscamos respuestas cómodas, sino cuando aceptamos preguntas que nos desarman. Este gancho no es solo narrativo, es espiritual. Porque si Dios habló, el problema nunca fue su silencio.
El problema fue nuestra distracción. El Espíritu Santo sigue usando la palabra para despertar corazones, para traer esperanza verdadera, para recordarnos que el amor de Dios no abandona, pero tampoco ignora. Y en estos textos antiguos hay una urgencia que no envejeció, una advertencia que no caducó, una promesa que sigue en pie. Así que antes de avanzar, deja que esta pregunta se quede contigo, no como curiosidad, sino como espejo. Si Dios eligió a los profetas menos escuchados para hablar del fin, será porque los corazones atentos siempre han sido pocos. Y más aún, ¿estamos hoy entre los que oyen o entre los que llaman silencio a lo que no quieren escuchar? Quédate hasta el final, porque esta revelación podría cambiar tu forma de leer la Biblia. Hay momentos en los que el alma necesita una pausa, no para huir, sino para escuchar, porque no todo llamado de Dios llega envuelto en ruido. Muchos llegan como un susurro que atraviesa el corazón cuando todo lo demás se calla. Este es uno de esos momentos. No estamos frente a un simple relato bíblico ni ante un ejercicio de conocimiento. Esto no es información acumulada para la mente, es advertencia dirigida al espíritu. Y cuando Dios advierte, lo hace porque ama, porque espera, porque todavía hay tiempo. El llamado al corazón siempre ha sido personal. Dios jamás habló a multitudes sin antes tocar individuos. La Biblia está llena de ejemplos donde el mensaje no buscaba aplausos, sino respuesta. Y esa respuesta nunca fue automática. Siempre exigió fe, atención y una disposición interior para escuchar incluso aquello que incomoda. Por eso este momento es tan importante, porque escuchar estas palabras no significa entenderlas todas, sino permitir que el Espíritu Santo las haga vivas dentro de ti. Tal vez te preguntas por qué detenernos aquí. ¿Por qué no avanzar directamente a las profecías, a los nombres, a los anuncios del fin? Y la respuesta es sencilla. Sin un corazón dispuesto, ninguna profecía transforma. El pueblo de Israel escuchó advertencias durante generaciones, pero muchas veces las oyó sin oírlas de verdad. Había rituales, había oraciones repetidas, había religión, pero faltaba escucha genuina, faltaba esa atención profunda que nace del amor por Dios y del deseo sincero de vivir conforme a su voluntad. Cuando la Biblia habla de escuchar, no se refiere solo al acto físico de oír palabras. Escuchar en el lenguaje bíblico implica obediencia, respuesta, movimiento interior. Es permitir que la palabra confronte, corrija y guíe. Y eso no siempre es cómodo, porque escuchar a Dios significa aceptar que algunas áreas de nuestra vida necesitan cambio. Significa reconocer que la fe no es solo esperanza futura, sino compromiso presente. Este llamado al corazón nos recuerda que la salvación no es un concepto abstracto, sino una invitación viva. Jesús nunca forzó a nadie a seguirlo. Siempre llamó, siempre invitó. Siempre esperó una decisión, y esa dinámica sigue vigente hoy. Dios no grita para imponerse, Él habla para atraer. Habla a través de la Biblia, a través de la oración, a través de ese inquieto sentir que no te deja igual después de escuchar su palabra. Hay algo profundamente transformador cuando una persona decide escuchar de verdad. No escuchar para criticar, ni para debatir, ni para acumular argumentos, sino para permitir que el amor de Dios revele lo que está oculto. Porque cuando el corazón se abre, la esperanza deja de ser un concepto lejano y se convierte en una fuerza que sostiene incluso en medio del juicio anunciado. Las promesas de Dios no anulan la advertencia, la acompañan. Este es el punto donde la comunidad de fe se vuelve importante. Nadie camina este proceso solo. Escuchar a Dios también implica caminar junto a otros que están dispuestos a ser confrontados por la verdad. Por eso la Biblia siempre habló a un pueblo, no solo a individuos aislados. La advertencia no es para generar miedo,
sino para despertar una fe viva que se expresa en amor, en obediencia y en vigilancia espiritual. Tal vez hoy no enfrentas persecución ni exilio, como muchos de aquellos profetas. Tal vez tu vida parece estable, ordenada, incluso bendecida, pero es precisamente en esos momentos cuando el llamado al corazón se vuelve más urgente. Porque la comodidad puede adormecer la fe, porque la rutina espiritual puede silenciar la voz de Dios, y porque el mayor peligro no siempre es el rechazo abierto, sino la indiferencia silenciosa. Detente y examina tu interior con honestidad. ¿Estás escuchando a Dios o solo oyendo palabras familiares? ¿Tu oración es un diálogo vivo o un monólogo repetido? ¿Tu fe te transforma o solo te tranquiliza? Estas preguntas no buscan condenar, sino despertar, porque el Espíritu Santo no acusa para destruir, sino para restaurar. No confronta para humillar, sino para salvar. Este llamado no es el final del camino, es el comienzo. Antes de hablar del fin del mundo, Dios siempre habló del fin de la indiferencia. Antes de anunciar juicio, ofreció oportunidad. Antes de cerrar el mensaje, extendió la mano. Y hoy, a través de esta palabra, vuelve a hacerlo. No para informarte, sino para llamarte. Si estás aquí, no es casualidad. Hay algo que Dios quiere que escuches, algo que quiere que prepares en tu corazón. Y ese algo comienza con una decisión sencilla pero profunda: escuchar de verdad. Dios nunca ha dependido de los centros de poder para revelar sus planes. A lo largo de la Biblia, Él ha hablado desde los márgenes, desde lugares que el mundo considera insignificantes, desde voces que no encajan en los esquemas humanos de grandeza. Y ahí, precisamente ahí, se manifiesta con más claridad su carácter. Porque el Dios de la Biblia no busca impresionar, busca transformar. No elige lo fuerte para avergonzar a lo débil, sino que usa lo pequeño para revelar lo eterno. Los llamados profetas menores encarnan esta verdad de una manera profunda. No fueron enviados a palacios, sino a calles polvorientas. No hablaron a reyes poderosos, sino a pueblos cansados, distraídos, a veces indiferentes. Y aún así, el Espíritu Santo los sostuvo para pronunciar palabras que cruzarían generaciones. Sus mensajes no estaban diseñados para agradar, sino para advertir. No eran discursos pulidos, sino clamores nacidos del amor de Dios y del dolor por un pueblo que se alejaba. Hay una lógica divina que desafía nuestra lógica humana. Nosotros solemos medir la importancia por la visibilidad, por la duración, por la fama. Dios mide por fidelidad. Y estos profetas fueron fieles en contextos difíciles, hablando cuando nadie quería escuchar, insistiendo cuando el rechazo era la respuesta más común. En ellos vemos una fe que no depende del resultado visible, sino de la obediencia. Y esa fe sigue hablándonos hoy. Cuando leemos sus palabras en la Biblia, descubrimos que Dios no solo habló desde los márgenes geográficos, sino también desde los márgenes espirituales. Habló cuando el pueblo se sentía seguro, cuando la religión había reemplazado a la relación, cuando la oración se había vuelto costumbre y no clamor. En esos momentos, Dios levantó voces pequeñas para recordar verdades grandes. Verdades sobre justicia, sobre arrepentimiento, sobre la fragilidad de la vida sin Él. Este patrón se repite una y otra vez en la historia bíblica. Dios llama a pastores, a campesinos, a hombres comunes, y los convierte en portadores de mensajes extraordinarios, no porque ellos sean especiales, sino porque el mensaje lo es, y eso nos confronta hoy. Porque si Dios habló desde los márgenes entonces, ¿por qué asumimos que hoy solo hablará desde lo que es popular o cómodo? Y si estamos ignorando su voz, porque no viene en el formato que esperamos. Aquí es donde el tema central de este recorrido se vuelve claro.
No estamos hablando solo de profecías antiguas, sino de una forma divina de comunicarse que sigue vigente. Dios no cambia su manera de llamar al corazón humano. Él sigue usando la palabra para penetrar donde la superficialidad no llega. Sigue usando la Biblia para revelar tanto su amor como su justicia. Sigue ofreciendo esperanza, incluso cuando anuncia juicio. Los profetas menores no minimizaron el pecado ni suavizaron el mensaje para hacerlo más aceptable. Hablaron con claridad porque entendían la gravedad del momento. Sabían que la salvación no puede separarse de la verdad. Y por eso sus palabras no envejecieron. Siguen siendo incómodas, actuales, vivas, porque el corazón humano no ha cambiado tanto como creemos. Seguimos luchando con la misma tentación de escuchar solo lo que confirma nuestras preferencias. Este llamado desde los márgenes también revela algo profundo sobre el amor de Dios. Él no abandona fácilmente. Insiste, envía mensajeros, repite advertencias, extiende oportunidades. Antes de cualquier juicio anunciado, siempre hay un llamado al arrepentimiento. Antes de cualquier final, siempre hay una puerta abierta. Eso es gracia. Eso es amor de Dios en acción. No un amor permisivo, sino un amor que busca salvar incluso cuando duele. Tal vez por eso estos libros son tan poco visitados, porque no ofrecen mensajes rápidos ni promesas instantáneas. Ofrecen procesos, confrontación, retorno. Ofrecen una fe que se vive con los pies en la tierra y los ojos en Dios. Una fe que no huye del temor reverente, sino que lo abraza como parte de una relación sana con el Creador. Y aquí surge una reflexión inevitable. Si Dios eligió hablar desde los márgenes, ¿estamos dispuestos a escuchar desde ahí también? ¿Estamos dispuestos a prestar atención a las partes menos citadas de la Biblia, a los textos que no encajan fácilmente en frases motivacionales? Porque ahí, muchas veces, se esconde la voz más clara. Ahí se revela un Dios que no negocia la verdad, pero que ofrece esperanza a todo aquel que escucha. Este tema central no es solo teológico, es profundamente personal. Nos invita a revisar cómo escuchamos, a quién escuchamos y qué hacemos con lo que oímos. Nos recuerda que la fe auténtica no selecciona solo las partes cómodas de la palabra, sino que se somete a toda ella. Y que el Espíritu Santo sigue usando estas voces antiguas para hablarnos hoy, aquí, ahora, porque Dios sigue hablando. La pregunta no es si Él se expresa desde los márgenes. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a movernos hacia ahí para escucharlo. El mensaje de Joel irrumpe como un estruendo en medio de una aparente normalidad. No llega para entretener ni para suavizar conciencias, llega para despertar. Desde las primeras líneas, la Biblia nos muestra a un profeta que observa su tiempo con ojos abiertos y corazón tembloroso. Joel no habla desde la especulación, sino desde la urgencia. Lo que anuncia no es una metáfora cómoda, sino una advertencia real. El día del Señor se acerca y no será un día cualquiera. En su mensaje, el lenguaje se vuelve intenso, cargado de imágenes que sacuden la imaginación. Se habla de oscuridad, de tinieblas, de un día grande y terrible. No hay adornos innecesarios. Joel describe una realidad que confronta, porque entiende algo esencial. Cuando Dios advierte, no lo hace para asustar sin propósito, sino para provocar arrepentimiento. El juicio anunciado no es un fin en sí mismo, es una llamada desesperada al retorno, una puerta abierta antes del desenlace. Joel observa calamidades visibles, una devastación que afecta la tierra, los campos, el sustento del pueblo. Pero su mirada va más allá de lo material. Él entiende que lo externo refleja una condición interna. El problema no es solo la pérdida de cosechas, es la sequedad espiritual. Y ahí es donde el mensaje se vuelve profundamente actual, porque la Biblia no separa lo espiritual de lo cotidiano.
Lo que ocurre en el corazón termina manifestándose en la vida entera. El día del Señor, tal como lo presenta Joel, no es un concepto abstracto ni una idea lejana. Es una realidad que irrumpe en la historia cuando el pecado ya no puede seguir siendo ignorado. Es el momento en que la justicia de Dios se manifiesta con claridad, y sin embargo, incluso en medio de esa severidad, el amor de Dios se hace visible. Porque Joel no se limita a anunciar juicio, llama al pueblo a regresar, a clamar, a ayunar, a orar con sinceridad. Aquí aparece uno de los llamados más conocidos y al mismo tiempo más profundos de la Biblia. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No se trata de gestos externos ni de religiosidad aparente. Dios no busca demostraciones teatrales, sino transformación interna. Este llamado atraviesa los siglos y llega hasta hoy con la misma fuerza, porque el arrepentimiento verdadero no se mide por palabras emotivas, sino por un corazón quebrantado que reconoce su necesidad de salvación. Joel entiende que la fe no puede ser superficial cuando el tiempo es serio. No hay espacio para una espiritualidad cómoda. El Espíritu Santo inspira al profeta a hablar con claridad, porque sabe que el silencio sería traición. Y este punto es crucial. A veces pensamos que el amor de Dios se expresa solo en consuelo, pero Joel nos muestra que también se expresa en advertencia. Advertir es amar. Llamar al arrepentimiento es una forma profunda de misericordia. El fuego, la oscuridad, el temblor de la tierra que describe Joel no son exageraciones poéticas sin sentido. Son imágenes que reflejan la magnitud del momento. El día del Señor es presentado como un punto de quiebre, un antes y un después. Y frente a esa realidad, solo hay una respuesta posible: volver a Dios con todo el corazón, no a medias, no por costumbre, no por miedo momentáneo, sino con una fe sincera que reconoce la grandeza y la justicia del Creador. Pero el mensaje de Joel no se queda en el temor. Hay una transición poderosa que revela el carácter de Dios. Después del llamado al arrepentimiento surge la promesa. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Está dispuesto a restaurar, a derramar su espíritu, a devolver lo que fue perdido. Esta esperanza no niega el juicio, lo atraviesa, porque la esperanza bíblica no es evasión, es redención. Aquí vemos cómo las promesas de Dios se entrelazan con la advertencia. No hay contradicción, hay coherencia divina. El mismo Dios que anuncia el día grande y terrible es el que ofrece restauración al que se vuelve a Él. Esta tensión entre juicio y gracia atraviesa toda la Biblia y encuentra en Joel una expresión clara y honesta. No se trata de elegir entre uno u otro, se trata de comprender que ambos revelan el amor de Dios. Este mensaje nos invita a una reflexión personal inevitable. ¿Cómo respondemos hoy a las advertencias de la palabra? ¿Buscamos explicarlas para suavizarlas o permitimos que nos confronten? Porque el día del Señor no es solo un evento futuro, es también un espejo presente. Nos obliga a revisar nuestra relación con Dios, nuestra oración, nuestra fe cotidiana. Joel no habló para su propia generación solamente. Habló porque el Espíritu Santo lo impulsó a dejar un testimonio eterno. Y ese testimonio sigue vivo. Nos recuerda que la salvación no es automática, que la fe auténtica implica retorno y que el amor de Dios se manifiesta incluso cuando el mensaje es difícil de escuchar. El día grande y terrible no es el final de la historia, pero sí es un punto decisivo. Y Joel nos enseña que todavía hay tiempo, que todavía hay esperanza, que todavía hay una invitación abierta para todo aquel que esté dispuesto a escuchar y responder. Porque Dios no se complace en el juicio, sino en la restauración. Pero esa restauración comienza con un corazón que reconoce la verdad. Amós no llegó con diplomacia ni con palabras suaves.
Su voz irrumpe como un golpe seco en una puerta que nadie quería abrir. No era sacerdote ni profeta de formación. Era pastor y cultivador, un hombre común llamado por Dios para decir lo que nadie quería oír. Y quizá por eso su mensaje resulta tan incómodo, porque cuando Dios habla a través de alguien sin prestigio, ya no hay excusas para ignorar la verdad. Amós es la prueba viva de que el Espíritu Santo no depende de títulos para confrontar corazones. Su mensaje se levanta en un tiempo de prosperidad económica y estabilidad aparente. El pueblo se sentía seguro, bendecido, incluso protegido por su religiosidad. Había sacrificios, había cantos, había oración pública. Pero Amós, guiado por la palabra de Dios, ve más allá de la superficie. Él observa una fe dividida, una justicia selectiva, un amor al prójimo reducido a discurso. Y entonces Dios rompe el silencio. No para entretener, sino para denunciar. Amós habla de un Dios que no acepta culto vacío, de un Dios que no se deja impresionar por rituales cuando el corazón está lejos. Sus palabras caen como martillo. Aborrezco vuestras fiestas, no me agradan. No porque Dios rechace la adoración, sino porque rechaza la hipocresía, porque la Biblia es clara. No hay fe auténtica sin justicia, no hay amor de Dios sin amor al prójimo, no hay salvación vivida sin transformación visible. Este mensaje duele porque toca fibras profundas. Amós denuncia la opresión del pobre, la corrupción del poderoso, la indiferencia del religioso. No acusa a los paganos. Habla al pueblo de Dios, y eso lo hace aún más serio, porque la advertencia no es contra los de afuera, sino contra quienes creen estar a salvo por pertenecer, por conocer, por practicar. Amós nos recuerda que la fe no se hereda ni se presume, se vive. El tono del mensaje es intenso, casi insoportable. Dios ya no guarda silencio porque el pecado dejó de ser oculto. La injusticia se normalizó, la compasión se apagó y la oración se volvió una formalidad sin fuego. En ese contexto, Amós anuncia que el día del Señor, que muchos esperaban como victoria, será oscuridad para quienes viven en falsedad. Esta afirmación rompe expectativas y revela una verdad incómoda. No basta esperar a Dios si no caminamos con Él. Aquí aparece una de las confrontaciones más fuertes de toda la Biblia. El día del Señor no será luz automática para todos, será revelación. Revelará quién vivió con fe sincera y quién se refugió en apariencias. Y esta verdad no pertenece solo al pasado. Nos alcanza hoy, en una época donde la espiritualidad puede volverse espectáculo y la fe puede diluirse en palabras bonitas sin fruto. Amós no ofrece atajos, no suaviza el mensaje para hacerlo aceptable. Su fidelidad a Dios lo lleva a hablar con claridad, aunque eso le cueste rechazo. Y ahí hay una lección profunda para nosotros. La fe verdadera no busca aprobación humana, busca obediencia. La esperanza auténtica no ignora la verdad, la abraza, aunque duela, porque solo la verdad puede conducir a la salvación. En medio de esta dureza hay una intención amorosa. Dios no denuncia para destruir, sino para despertar. Cada palabra de juicio lleva implícita una invitación al arrepentimiento. Cada advertencia es una puerta abierta antes del colapso. Amós no anuncia el fin porque Dios haya abandonado al pueblo, sino porque todavía le importa. Porque el amor de Dios no es indiferente frente a la injusticia. Este mensaje nos obliga a mirarnos con honestidad. ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Buscamos a Dios solo cuando necesitamos algo? ¿O caminamos con Él en justicia diaria? ¿Nuestra oración transforma nuestra conducta o solo tranquiliza nuestra conciencia? Amós no permite respuestas rápidas, nos obliga a detenernos, a examinarnos, a reconocer que la fe superficial es una ilusión peligrosa. La Biblia nos enseña que Dios desea justicia como un río, no como una gota ocasional.
una justicia constante, visible, viva. Y cuando esa justicia falta, Dios habla fuerte, habla claro, porque callar sería permitir que el engaño se profundice, y Amós se convierte en esa voz que rompe la comodidad espiritual, recordándonos que la salvación no se vive en palabras, sino en obediencia. Este es uno de esos mensajes que no se escuchan con ligereza. Requiere silencio interior, requiere humildad, requiere una fe dispuesta a cambiar, porque Amós no apunta a otros, apunta a nosotros, a nuestra manera de vivir la Biblia, a nuestra forma de amar, a nuestra relación con Dios. Y aquí la pregunta queda suspendida, sin respuesta inmediata. Si Dios dejara de guardar silencio hoy, ¿qué diría de nuestra fe? ¿Nos encontraría despiertos o conformes? ¿Nos hallaría caminando en justicia o refugiados en apariencias? Amós no responde por nosotros, solo nos deja frente al espejo de la palabra. Si esta palabra te confronta, escribe en los comentarios la frase, Señor, examina mi corazón. Escríbela como una oración, no como rutina. Sofonías pronuncia palabras que pocos desean escuchar, incluso cuando afirman amar la Biblia. Su mensaje no llega envuelto en consuelo inmediato, sino en una claridad que incomoda. Habla de un día que no se puede suavizar con explicaciones fáciles, un día que no admite reinterpretaciones convenientes. El día del Señor, en la voz de Sofonías, se presenta como una realidad inevitable, una confrontación directa con todo lo que se ha desviado del corazón de Dios. Desde el inicio, la advertencia es directa, no hay rodeos, no hay introducciones largas. El profeta anuncia destrucción, juicio, silencio, y ese silencio no es ausencia, sino peso. Es el momento en que ya no hay excusas, cuando las palabras humanas se quedan cortas y solo queda la verdad desnuda delante de Dios. Sofonías habla porque el tiempo de advertir todavía existe, pero también deja claro que ese tiempo no es infinito. El día de la ira no surge de un Dios caprichoso, surge de un Dios justo. Y esta distinción es esencial para entender el mensaje. La Biblia nunca presenta la ira de Dios como un arrebato descontrolado, sino como una respuesta santa al pecado persistente, a la indiferencia prolongada, a la injusticia normalizada. Sofonías revela que el amor de Dios no anula su justicia, la sostiene. Porque un amor que ignora el mal deja de ser amor verdadero. Las imágenes que utiliza el profeta son duras. Habla de angustia, de tinieblas, de ruina. Habla de un día en que la plata y el oro no podrán salvar. Y aquí el mensaje toca una fibra profunda del corazón humano. Nuestra tendencia a confiar en lo que construimos, en lo que acumulamos, en lo que nos da sensación de control. Sofonías rompe esa ilusión. Nos recuerda que la salvación no se compra, no se hereda, no se improvisa en el último momento. Se vive. Hay una pausa implícita en este mensaje, un silencio que invita a la reflexión. Porque cuando Dios habla de juicio, no lo hace para destruir la esperanza, sino para despertarla. La advertencia es una forma de misericordia. Es la última llamada antes del colapso. Es el acto de amor que se atreve a decir la verdad cuando callar sería más cómodo. Sofonías dirige su mensaje a un pueblo religioso, familiarizado con el lenguaje espiritual. Y ahí radica una de las confrontaciones más fuertes. El problema no es la ignorancia, sino la complacencia. El profeta denuncia a quienes dicen en su corazón que Dios no hará ni bien ni mal, a quienes viven como si Dios fuera irrelevante. Esta actitud, tan antigua como actual, es una de las más peligrosas para la fe, porque no niega a Dios abiertamente, simplemente lo ignora. El Espíritu Santo inspira estas palabras para revelar que la indiferencia espiritual tiene consecuencias, no porque Dios busque castigar, sino porque el alejamiento constante endurece el corazón. Sofonías nos recuerda que la fe no puede ser pasiva.
No se trata solo de creer que Dios existe, sino de vivir reconociendo su autoridad, su santidad, su amor. La verdadera esperanza nace cuando aceptamos quién es Dios, no cuando lo reducimos a una idea cómoda. Sin embargo, incluso en medio de este anuncio severo hay un rayo de luz. El mensaje de Sofonías no termina en la ira. Habla también de un remanente humilde, de aquellos que buscan a Dios con sinceridad, que practican justicia, que viven con temor reverente. Para ellos, el día del Señor no es solo amenaza, es purificación, es el fin del engaño y el comienzo de una relación restaurada. Este contraste es profundamente bíblico. El mismo día que juzga al orgullo, levanta al humilde. El mismo fuego que consume la mentira refina la fe. Sofonías muestra que el juicio de Dios no es arbitrario, es revelador. Revela lo que estaba oculto, separa lo verdadero de lo falso, expone las intenciones del corazón. Aquí es donde el mensaje se vuelve personal, porque no se trata solo de un evento futuro, sino de una postura presente. ¿Cómo vivimos hoy nuestra relación con Dios? ¿Con temor reverente o con indiferencia? ¿Con una fe viva que se expresa en obediencia o con una espiritualidad cómoda que evita la confrontación? Sofonías no permite neutralidad. Nos coloca frente a una decisión silenciosa, pero profunda. El silencio narrativo que acompaña estas palabras no es vacío, es espacio para el examen interior. Es el momento en que la oración deja de ser fórmula y se convierte en clamor. Es cuando el corazón reconoce que necesita alinearse nuevamente con las promesas de Dios, porque la salvación no es una idea futura, es una realidad que se construye hoy, en la forma en que vivimos, en cómo amamos, en cómo respondemos a la verdad. Sofonías nos enseña que el amor de Dios advierte antes de corregir, llama antes de juzgar, espera antes de cerrar el ciclo. Pero también nos recuerda que ignorar esa advertencia tiene consecuencias. El día de la ira no es un mito para asustar, es una realidad para despertar. Y despertar, aunque incómodo, siempre es un acto de gracia. Este mensaje no busca producir miedo paralizante, sino reverencia transformadora. No busca alejarnos de Dios, sino acercarnos con humildad, porque solo quien reconoce la santidad de Dios puede comprender la profundidad de su amor, y solo quien escucha la advertencia puede experimentar la restauración que sigue. Habacuc no comienza hablando al pueblo, comienza hablando con Dios. Su libro no nace de un púlpito, sino de un diálogo interior, de una tensión profunda entre lo que ve y lo que cree. Y ahí, en esa lucha honesta, se revela una de las verdades más poderosas de toda la Biblia, porque la fe auténtica no siempre empieza con respuestas, muchas veces empieza con preguntas, preguntas que duelen, preguntas que incomodan, preguntas que solo pueden formularse cuando el corazón se niega a aceptar una fe superficial. Habacuc observa injusticia, violencia, corrupción. Ve cómo el mal prospera y cómo los justos parecen ser ignorados, y en lugar de callar, clama. Su oración no es ceremoniosa ni elegante, es cruda, directa, sincera. Habla con Dios desde la herida abierta de la realidad. Y ese clamor nos resulta cercano, porque todos, en algún momento, hemos mirado el mundo y nos hemos preguntado por qué Dios permite ciertas cosas. Habacuc nos enseña que la fe verdadera no es silencio resignado, sino diálogo reverente. La respuesta de Dios no llega como Habacuc espera. Dios anuncia que usará a una nación impía como instrumento de juicio, y esto descoloca al profeta. ¿Cómo puede un Dios santo usar algo que parece aún más injusto? Aquí la tensión aumenta. La Biblia no esquiva esta incomodidad, no la maquilla, la expone. Porque la fe madura no se construye evitando las preguntas difíciles, sino atravesándolas de la mano de Dios. Habacuc
Decide entonces hacer algo que transforma toda la narrativa. Se detiene y espera. Se coloca en la torre de vigilancia, no para escapar, sino para escuchar. Este gesto es profundamente simbólico. Nos habla de una fe que no huye cuando no entiende, sino que permanece. Una fe que ora, que espera, que confía incluso cuando el panorama no mejora. Y en esa espera, Dios responde con una frase que atraviesa generaciones y define la vida espiritual de millones. El justo vivirá por la fe. Esta declaración no es un consuelo barato, es un ancla. No promete que las circunstancias cambiarán de inmediato, sino que la vida del justo no dependerá de ellas. Vivir por la fe significa confiar en el carácter de Dios cuando sus caminos no son claros. Significa caminar sostenido por las promesas de Dios, incluso cuando todo alrededor parece contradecirlas. Aquí, la esperanza deja de ser una emoción pasajera y se convierte en una postura firme del alma. Habacuc entiende que la fe no es negar la realidad, sino mirarla a la luz de Dios. El Espíritu Santo guía al profeta a comprender que la justicia divina no siempre se manifiesta según los tiempos humanos, pero nunca falla. Y esta comprensión transforma su interior. El libro que comenzó con quejas termina con adoración, no porque las circunstancias se resolvieran, sino porque el corazón fue alineado. Este es uno de los mensajes más necesarios para los tiempos finales, porque cuando el mundo se sacude, cuando las estructuras tiemblan, cuando la maldad parece avanzar, la fe corre el riesgo de agotarse. Habacuc nos recuerda que la fe no se alimenta de lo que vemos, sino de quién es Dios, y ese Dios sigue siendo fiel, justo, soberano y cercano. La oración de Habacuc al final del libro es un acto de resistencia espiritual. Declara gozo aun cuando no hay fruto, confianza aun cuando falta sustento, esperanza aun cuando el futuro parece incierto. No es negación del dolor, es afirmación de la fidelidad de Dios. Aquí la salvación no se presenta como escape del sufrimiento, sino como fuerza para atravesarlo con dignidad y fe. Este mensaje conecta directamente con la enseñanza de Jesús, quien llamó a sus seguidores a confiar incluso en medio de la tribulación. La fe que salva no es la que entiende todo, sino la que permanece. La fe que transforma no es la que se apoya en resultados visibles, sino la que descansa en el amor de Dios. Habacuc encarna esa fe. Una fe que dialoga, que espera, que se rinde, pero que no abandona. Para el espectador de hoy, este mensaje es profundamente personal. Vivimos tiempos de incertidumbre, de noticias constantes, de temores colectivos. Y en medio de ese ruido, la voz de Habacuc resuena con claridad. Vive por la fe, no por la ansiedad, no por el miedo, no por el control. Vive por la fe que se expresa en oración sincera, en confianza diaria, en esperanza firme. Habacuc nos enseña que la fe no es un refugio para escapar del mundo, sino una fuerza para caminar en él sin perder el alma. Que el amor de Dios no siempre elimina el conflicto, pero siempre sostiene al que confía. Y que el Espíritu Santo sigue formando corazones capaces de esperar aun cuando todo parece tardar. Así, en medio del anuncio del juicio y del temblor de las naciones, surge una verdad que ilumina el camino. El justo vive por la fe, no por lo que ve, no por lo que entiende, sino por aquel en quien ha puesto su confianza. Y esa fe, vivida día a día, se convierte en una esperanza que no avergüenza y en una salvación que sostiene hasta el final. Después de la dureza del juicio y del temblor de las advertencias, la voz de Zacarías se eleva como un amanecer inesperado. No niega la realidad del castigo ni minimiza el dolor del pasado, pero abre una ventana hacia algo más grande, la restauración que nace del corazón de Dios. En sus visiones, la Biblia nos permite ver que el final no es solo cierre,
también es cumplimiento. Y ese cumplimiento no gira alrededor del miedo, sino de una esperanza viva que se sostiene en las promesas de Dios. Zacarías profetiza en un tiempo de ruinas visibles. El pueblo ha regresado del exilio, pero la ciudad aún lleva las cicatrices del juicio. Hay cansancio, hay desánimo, hay preguntas sin resolver. Y en ese contexto, Dios no envía un mensaje de condena, sino de propósito. El Espíritu Santo inspira palabras que levantan la mirada del polvo al futuro. Porque la restauración divina no comienza cuando todo está bien, sino cuando el corazón decide creer otra vez. Las visiones de Zacarías están llenas de símbolos, de imágenes que apuntan a una realidad mayor. No son acertijos para confundir, sino revelaciones para sostener la fe. Hablan de un Dios que limpia, que defiende, que vuelve a habitar en medio de su pueblo. Hablan de una justicia que no destruye sin sanar, de una santidad que no aplasta, sino que ordena y restaura. En medio del temor surge una certeza: Dios no ha abandonado su plan. Uno de los ejes más poderosos del mensaje de Zacarías es la figura del rey que viene, no como los reyes humanos, cargados de arrogancia y violencia, sino humilde, justo, portador de salvación. Esta imagen rompe esquemas, porque cuando el pueblo esperaba poder, Dios anuncia mansedumbre. Cuando esperaban imposición, Dios promete cercanía, y ahí se revela una verdad profunda sobre el carácter de Dios. Su fuerza se manifiesta en amor y su autoridad se expresa en restauración. Esta promesa no es evasión del juicio, es su culminación redentora. El juicio limpia el terreno. La restauración edifica. Zacarías nos muestra que el plan de Dios no termina en ruinas, sino en renovación. No se trata solo de reconstruir muros, sino de sanar corazones. No es solo volver a levantar una ciudad, sino restaurar una relación. Y eso cambia completamente la manera de mirar el fin. Aquí ocurre una transición emocional decisiva. El temor que dominaba las advertencias anteriores comienza a transformarse en esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza que ha pasado por el fuego. Una esperanza que entiende el peso del pecado, pero también la profundidad del amor de Dios. Porque solo quien ha visto el juicio puede apreciar la gracia, y solo quien ha tocado fondo puede comprender el valor de la restauración. Zacarías insiste en que Dios vuelve a elegir habitar con su pueblo. Esta es una de las promesas más conmovedoras de la Biblia. Dios no se limita a observar desde lejos, se acerca, camina, permanece. Y esa cercanía redefine la fe. Ya no es solo obediencia por temor, sino relación sostenida por amor. La salvación deja de ser un concepto lejano y se vuelve una experiencia viva, presente, transformadora. Este mensaje tiene una resonancia especial para quienes viven tiempos de cansancio espiritual, para quienes sienten que algo se rompió, que la fe se debilitó, que la oración perdió fuerza. Zacarías recuerda que Dios no desecha lo que ha sido disciplinado. Al contrario, lo restaura con mayor profundidad, porque las promesas de Dios no dependen de la perfección humana, sino de su fidelidad. En este punto del recorrido profético, entendemos que el fin no es solo cierre cronológico, sino cumplimiento del propósito divino. El Rey que viene no llega para destruir, sino para ordenar. No viene a humillar, sino a sanar. No viene a apagar la esperanza, sino a encenderla con mayor claridad. Y esa visión cambia la manera de enfrentar los últimos días. Ya no solo con vigilancia, sino con expectativa reverente. Zacarías nos invita a levantar la mirada cuando todo invita a bajarla, a creer cuando la lógica dice que es tarde, a confiar cuando la historia parece fragmentada. Porque Dios no abandona su obra a medio camino. El amor de Dios es perseverante y su justicia siempre camina junto a su misericordia. Esta combinación es la que sostiene la esperanza bíblica,
una esperanza que no niega el juicio, pero que se aferra a la restauración. Este mensaje también interpela al corazón de hoy. ¿Cómo esperamos el cumplimiento de las promesas? ¿Con temor paralizante o con esperanza activa? ¿Vivimos la fe como quien espera un castigo o como quien aguarda una restauración prometida? Zacarías no ofrece respuestas simplistas, pero sí una dirección clara. Confiar en el Dios que restaura todas las cosas a su tiempo. Así, después del temor y del temblor, surge una visión que sostiene el alma. Un rey que viene, no para destruir lo poco que queda, sino para restaurarlo todo. Y en esa promesa, la fe encuentra descanso, la esperanza se fortalece y la salvación se vuelve una certeza que ilumina incluso los días más oscuros. Escribe en los comentarios la frase, Señor, espero en tus promesas. Escríbela como una declaración de fe y de esperanza viva. Malaquías habla cuando el cansancio espiritual ya se ha instalado. No es un cansancio ruidoso, sino uno silencioso, peligroso, casi imperceptible. El pueblo no está en exilio, el templo está en pie, los rituales continúan, la vida religiosa parece funcionar. Y sin embargo, algo esencial se ha perdido. La fe sigue presente en la forma, pero se ha debilitado en el fondo. Y es precisamente ahí donde Dios decide hablar por última vez, antes de un largo silencio. El mensaje de Malaquías no comienza con amenazas abiertas, sino con una afirmación que sorprende. Dios recuerda su amor. Yo os he amado, dice el Señor. Esta declaración no es sentimentalismo, es el punto de partida de toda la advertencia, porque solo quien es amado puede ser confrontado con verdad. Solo quien ha recibido gracia puede ser llamado a rendir cuentas. El amor de Dios no es excusa para la indiferencia, es fundamento para la responsabilidad. A lo largo del libro, Dios expone una fe desgastada, sacerdotes que sirven sin reverencia, ofrendas entregadas sin honra, corazones que cumplen por obligación y no por devoción. No hay idolatría explícita ni rebelión abierta, y justamente por eso el mensaje es tan inquietante. El problema no es el rechazo frontal, sino la rutina espiritual. La oración se ha vuelto mecánica, la obediencia negociable, la relación con Dios predecible. Y esa previsibilidad es una señal de alarma. Malaquías confronta preguntas que nacen de un corazón cansado. ¿En qué nos amaste? ¿Dónde está el Dios de justicia? Son preguntas honestas, pero también revelan una fe erosionada por el tiempo y la decepción. Dios no rehúye esas preguntas. Las responde con firmeza, recordando su fidelidad pasada y exponiendo la incoherencia presente. Porque la Biblia nunca presenta a un Dios distante, sino a un Dios que dialoga incluso cuando el corazón se enfría. Aquí aparece una de las advertencias más solemnes de todo el Antiguo Testamento. Se anuncia un día ardiente, un día que revelará quién sirvió a Dios de corazón y quién solo mantuvo apariencias. No es un anuncio para infundir pánico, sino para despertar conciencia. El juicio no se presenta como venganza, sino como revelación. Será el momento en que la verdad salga a la luz, cuando la fe genuina y la fe superficial ya no puedan confundirse. Malaquías también habla del corazón humano fracturado. Menciona relaciones rotas, compromisos vacíos, palabras dichas sin integridad. Y en medio de esa exposición, Dios señala algo profundamente significativo: el corazón de los padres y el de los hijos. No es un detalle menor, es una señal de restauración relacional. Antes del silencio, Dios apunta a la reconciliación. Antes del juicio final, Dios habla de corazones que deben volver a conectarse, a sanarse, a alinearse nuevamente. Esta referencia no es solo familiar, es espiritual. Habla de generaciones desconectadas de la fe viva, de tradiciones mantenidas sin comprensión, de promesas olvidadas. Dios no quiere una fe heredada sin convicción, ni una esperanza repetida sin vida. Quiere corazones restaurados, relaciones sanadas,
una fe que se transmita no solo con palabras, sino con ejemplo. La sensación de urgencia atraviesa todo el mensaje. No hay prisa humana, pero sí un peso divino. Es como si cada palabra dijera: todavía hay tiempo, pero no será eterno. El silencio que vendrá no es castigo inmediato, sino consecuencia. Cuando la advertencia es ignorada repetidamente, llega el momento en que Dios permite que el silencio hable, y ese silencio, lejos de ser vacío, se convierte en espera, en anhelo, en preparación para algo mayor. Después de Malaquías, la Biblia entra en un periodo sin profecía registrada. Años donde no hay nuevas palabras, no porque Dios haya dejado de existir, sino porque el mensaje ya fue entregado. Todo lo necesario fue dicho, todo lo esencial fue advertido. Y ese silencio prepara el escenario para el cumplimiento futuro de las promesas. El silencio no es abandono, es pausa cargada de significado. Este último aviso tiene un peso especial para quien lo escucha hoy. Porque también vivimos rodeados de información religiosa, de acceso constante a la Biblia, de palabras espirituales por todos lados. Y aún así, el riesgo no es la ignorancia, sino la apatía. Malaquías nos confronta con una pregunta que no se puede evitar. ¿Nuestra fe sigue viva o solo sigue funcionando? Dios no acusa para humillar, confronta para restaurar. El amor de Dios atraviesa cada advertencia, cada corrección, cada llamado al arrepentimiento, pero también deja claro que la fe no puede vivirse en piloto automático. La salvación no es una idea cómoda, es una relación viva que requiere atención, reverencia y respuesta. Antes del silencio, Dios habló. Antes del silencio, Dios advirtió. Antes del silencio, Dios ofreció una oportunidad más. Y esa oportunidad no fue solo para aquella generación, sino para todas las que vendrían después. Porque la Biblia no es solo historia pasada, es espejo presente. Y Malaquías, con su último aviso, nos invita a escuchar con profundidad antes de que el ruido cotidiano vuelva a apagar la voz interior. Así, el clímax se aproxima. El mensaje ha sido entregado. El corazón ha sido confrontado. Y el silencio que sigue no es final, sino espera. Una espera que prepara el terreno para el cumplimiento de todo lo prometido. Pero solo quienes escucharon de verdad podrán reconocerlo cuando llegue. Cuando se juntan todas estas voces, las de Joel, Amós, Sofonías, Habacuc, Zacarías y Malaquías, emerge un eco que atraviesa los siglos. No es un eco caótico ni contradictorio. Es una melodía coherente, insistente, profundamente bíblica. Cada profeta habló en su tiempo, a su pueblo, con palabras específicas. Pero cuando sus mensajes se alinean, revelan un patrón que va más allá de una generación, y ese patrón nos obliga a detenernos y preguntar con honestidad: ¿estamos viviendo hoy lo que ellos vieron entonces? La Biblia muestra que Dios no actúa de forma arbitraria. Su manera de advertir, corregir y restaurar sigue una lógica espiritual constante. Primero, la desviación del corazón. Luego, la advertencia profética. Después, el llamado al arrepentimiento. Y finalmente, el juicio o la restauración según la respuesta del pueblo. Este ciclo no es una teoría moderna, está claramente expuesto a lo largo de las Escrituras. Y entenderlo no requiere especulación, sino atención reverente a la palabra. Los profetas menores no anunciaron el fin como un evento aislado, sino como la consecuencia de una acumulación espiritual. No hablaron de fechas, sino de condiciones. No señalaron calendarios, sino corazones. La Biblia nunca presenta el fin del mundo como un accidente cósmico, sino como el desenlace de una historia donde Dios ha hablado repetidas veces y el ser humano ha decidido cómo responder. Al observar estos patrones surge una similitud inquietante. Prosperidad acompañada de injusticia, religión sin transformación.
oración sin obediencia, esperanza proclamada, pero fe debilitada. Estos elementos aparecen una y otra vez en los contextos proféticos y no se presentan para generar miedo, sino para despertar discernimiento. El Espíritu Santo no inspira estas palabras para satisfacer curiosidad, sino para formar conciencia espiritual. Aquí es importante detenerse y aclarar algo fundamental. Preguntar si estamos viviendo lo que ellos vieron no significa afirmar que todo se repite de manera idéntica. La Biblia no funciona como un ciclo mecánico, sino como una revelación progresiva. Sin embargo, los principios espirituales permanecen. Dios sigue siendo santo. El pecado sigue teniendo consecuencias. El amor de Dios sigue llamando al arrepentimiento. Y la salvación sigue siendo ofrecida antes del juicio. La vigilancia espiritual tan presente en estos mensajes no es paranoia ni obsesión, es atención, es vivir conscientes de que nuestras decisiones importan, que la fe no es un adorno cultural, sino una relación viva, que las promesas de Dios no anulan la responsabilidad humana, sino que la iluminan. Vivir vigilantes no es vivir con miedo, sino con reverencia. Cuando los profetas hablaban de oscuridad, de temblor, de silencio, no estaban describiendo solo fenómenos externos. Estaban señalando estados del alma colectiva, corazones endurecidos, conciencias adormecidas, esperanza desplazada por comodidad. Y esa es quizá la advertencia más actual de todas. Porque el mayor peligro espiritual no siempre es la persecución, sino la indiferencia. Jesús mismo retomó este patrón en sus enseñanzas. Habló de días en que la gente comería, bebería, se casaría, viviría con normalidad, sin percibir la cercanía del cumplimiento. No porque faltaran advertencias, sino porque faltaba atención. La Biblia es clara al mostrar que el problema nunca fue la ausencia de señales, sino la falta de discernimiento. Esta conexión profética no busca que el espectador se convierta en intérprete del fin, sino en guardián de su propio corazón. Porque la aplicación más fiel del mensaje profético no es señalar eventos externos, sino examinar la vida interior. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Nuestra esperanza descansa en Dios o en seguridades temporales? Estas preguntas no requieren especulación, requieren honestidad. Los profetas menores nos enseñan que el fin no comienza en el cielo, sino en el corazón humano. Comienza cuando la verdad deja de incomodar, cuando la justicia se negocia, cuando la fe se reduce a costumbre. Y también nos enseñan que la restauración comienza del mismo modo, con un corazón que escucha, que se humilla, que responde. La Biblia no presenta la vigilancia espiritual como un estado de ansiedad constante, sino como una forma de vida alineada con Dios. Vivir vigilantes es vivir conscientes de su santidad, confiados en su amor y firmes en sus promesas. Es una fe que no se duerme, pero tampoco se desespera. Una fe que espera, que ora, que persevera. Cuando unimos las voces proféticas, entendemos que el mensaje no ha perdido vigencia, no porque estemos obligados a identificar cada detalle con nuestro tiempo, sino porque el llamado al arrepentimiento, a la fe genuina y a la esperanza viva nunca caduca. El Espíritu Santo sigue usando la palabra para iluminar, para advertir y para guiar. Así, la pregunta permanece abierta, no como acusación, sino como invitación. ¿Estamos viviendo lo que ellos vieron? Tal vez no en la forma exacta, pero sí en la esencia espiritual. Y si esa esencia se repite, entonces la respuesta bíblica también se mantiene vigente. Escuchar, volver, confiar, vivir por la fe. Porque al final, el mensaje profético no se trata de predecir el futuro, sino de preparar el corazón. Y esa preparación no empieza mañana ni depende de acontecimientos globales.
Empieza hoy, en la manera en que vivimos la fe, en cómo respondemos al amor de Dios y en la atención que prestamos a su voz. Hay un momento en el que la advertencia deja de ser información y se convierte en decisión. Ese momento no ocurre en el futuro ni depende de señales visibles en el cielo. Ocurre ahora, en el interior del corazón. Después de escuchar a los profetas, después de recorrer sus advertencias, sus llamados, sus silencios y sus promesas, ya no es posible permanecer neutral. La Biblia nunca permite una fe cómoda cuando la verdad ha sido revelada. Y este es ese punto. El llamado final no es a entender más, sino a despertar. Despertar no significa alarmarse sin rumbo, significa abrir los ojos espirituales, reconocer que Dios ha hablado con claridad, con paciencia y con amor, que ha advertido antes de juzgar, que ha llamado antes de corregir, que ha extendido su misericordia antes de permitir el silencio. Despertar es aceptar que la fe no puede seguir siendo automática, heredada o superficial. Tiene que ser viva, consciente, intencional. Este llamado final no nace del miedo, sino del amor de Dios. Un amor que no se conforma con una relación distante, un amor que no acepta una fe reducida a palabras, un amor que busca transformación real. Por eso la Biblia insiste tanto en el arrepentimiento, no como castigo, sino como puerta. Arrepentirse no es vivir atrapado en la culpa, es volver a la verdad, es alinear el corazón con Dios, es reconocer que necesitamos salvación cada día, no solo como concepto teológico, sino como experiencia viva. Aquí el tono se vuelve pastoral porque el mensaje es profundamente personal. No se trata de señalar a otros, ni de juzgar generaciones pasadas. Se trata de mirarnos con honestidad delante de Dios. ¿Cómo está nuestra fe cuando nadie nos ve? ¿Cómo es nuestra oración cuando no hay urgencia? ¿Cómo vivimos el amor de Dios en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo invisible? Estas preguntas no buscan condenar, buscan despertar. El llamado a despertar también implica dejar de posponer. Muchos escuchan la palabra como si siempre hubiera un después. Después cambiaré, después me acercaré más a Dios, después oraré con más sinceridad. Pero la Biblia muestra una y otra vez que el tiempo de responder es hoy. No porque Dios sea impaciente, sino porque el corazón humano se endurece con facilidad. Cada advertencia ignorada hace más difícil la siguiente respuesta. Jesús habló con claridad sobre este punto. Llamó a velar, a estar atentos, a no dormir espiritualmente. No porque el Padre disfrute sorprendiendo, sino porque desea encontrar corazones despiertos, no distraídos. La vigilancia espiritual no es obsesión, es amor atento. Es vivir conscientes de la presencia de Dios, de su santidad y de su gracia. Este llamado final también es una invitación a examinar la dirección de nuestra vida. No basta con evitar el mal evidente, es necesario cultivar el bien. No basta con rechazar la injusticia, es necesario practicar la justicia. No basta con hablar de fe, es necesario vivirla. El Espíritu Santo no solo convence de pecado, también guía hacia una vida transformada. Y esa guía requiere disposición. Hay algo profundamente liberador en despertar. Porque despierta a quien decide dejar de fingir, dejar de aparentar una espiritualidad que no se vive. Despertar implica reconocer debilidades, pero también recibir fortaleza. Implica admitir necesidad, pero también experimentar el amor de Dios que restaura. La salvación no es solo perdón del pasado, es poder para vivir diferente hoy. Este llamado no es exclusivo para quienes sienten que están lejos de Dios. También es para quienes llevan años en la fe, porque el riesgo no siempre es el abandono, sino la rutina. La fe puede desgastarse sin romperse visiblemente. Puede seguir funcionando, pero perder fuego. Y Dios, en su amor, despierta incluso a los que siguen caminando, pero han dejado de sentir.
Despertar es volver a escuchar la Biblia con reverencia. Es permitir que la palabra confronte, anime, corrija y restaure. Es regresar a la oración sincera, no como obligación, sino como encuentro. Es recordar que las promesas de Dios no son excusa para la pasividad, sino fundamento para la esperanza activa. Este llamado final no presiona, invita, no obliga, convoca. Dios no fuerza decisiones, las espera, pero también deja claro que cada respuesta tiene consecuencias. Escuchar y responder trae vida. Escuchar e ignorar endurece el corazón. Y por eso este momento es tan importante. Porque no se trata solo del fin del mundo, sino del estado del alma. El despertar espiritual no es un evento espectacular. Es una decisión silenciosa, profunda, diaria. Es elegir vivir con fe genuina. Es decidir amar a Dios con todo el corazón. Es permitir que el Espíritu Santo forme carácter, no solo emociones. Y ese despertar, aunque personal, tiene impacto eterno. Hoy el llamado sigue vigente, no porque estemos tratando de adivinar tiempos, sino porque Dios sigue buscando corazones despiertos, corazones que no se conforman, corazones que escuchan, corazones que responden. Y ese llamado no termina con este mensaje, comienza con él. Todo camino necesita un cierre, pero no todo cierre es un final. En la Biblia, las conclusiones nunca son puntos muertos. Son umbrales. Después de escuchar las voces proféticas, después de atravesar advertencias, silencios, juicios y promesas, el corazón no queda igual. Algo se ha movido por dentro. Algo ha sido confrontado. Algo ha sido despertado. Y ese algo necesita ahora una dirección clara, una esperanza firme, una luz que no se apague cuando el video termine. Los profetas menos conocidos no hablaron para alimentar el miedo, sino para devolver el rumbo. Cada palabra que anunciaba juicio llevaba escondida una invitación a la vida. Cada advertencia contenía una puerta abierta. Cada silencio anunciaba que Dios todavía estaba escribiendo una historia más grande. Y esa historia no terminó con ellos. Continúa hoy en cada persona que decide escuchar la palabra con un corazón sincero. La Biblia no presenta el fin del mundo como el triunfo del caos, sino como la afirmación definitiva de la justicia de Dios. No es la victoria de la oscuridad, sino la revelación plena de la luz. Por eso, incluso cuando los profetas hablan de fuego, de temblor, de día terrible, nunca lo hacen sin esperanza. La esperanza bíblica no es ingenua, es resistente. Ha pasado por el juicio y ha salido purificada. Este recorrido nos deja una verdad clara. Dios no improvisa. Sus advertencias no son impulsivas. Sus silencios no son abandono. Todo forma parte de un plan que apunta a la salvación, a la restauración y a la vida. El amor de Dios no se contradice con su justicia, se expresa a través de ella. Y comprender esto cambia la manera de mirar el futuro, ya no como una amenaza incierta, sino como un cumplimiento esperado. La fe que surge de esta comprensión es una fe más profunda. No depende de emociones momentáneas ni de circunstancias favorables. Es una fe que ha aprendido a esperar, a velar, a perseverar. Una fe que ora incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Una fe que se sostiene en las promesas de Dios, no porque ignore la realidad, sino porque confía en aquel que gobierna sobre ella. Aquí la conclusión se vuelve personal, porque no basta con haber escuchado. La palabra de Dios siempre busca respuesta, no una respuesta ruidosa, sino una decisión interior. ¿Qué harás con lo que has oído? ¿Cómo vivirás tu fe a partir de ahora? ¿Seguirá siendo una costumbre heredada o se convertirá en una relación viva? Estas preguntas no exigen una respuesta pública inmediata, pero sí una honestidad profunda delante de Dios. La Biblia nos recuerda que bienaventurados no son los que solo oyen la palabra,
sino los que la guardan. Guardar no significa memorizar sin vivir, sino permitir que transforme la forma de pensar, de hablar, de amar. Significa que la oración deja de ser un recurso de emergencia y se convierte en diálogo constante. Significa que la esperanza ya no depende de lo visible, sino de la fidelidad de Dios. Este cierre también es un recordatorio de que la vigilancia espiritual no es una carga, sino un privilegio. Vivir atentos a Dios es vivir con sentido. Es caminar con propósito, es saber que cada día cuenta, que cada decisión importa, que cada acto de fe, por pequeño que parezca, tiene valor eterno. El Espíritu Santo no solo advierte, también fortalece, guía y consuela en el camino. Los profetas menos conocidos nos enseñaron algo esencial. Dios habla incluso cuando pocos escuchan, y quienes escuchan nunca salen igual. Sus palabras atravesaron siglos no porque fueran populares, sino porque eran verdaderas. Y la verdad siempre encuentra un corazón dispuesto, aunque sea uno solo. Hoy ese corazón puedes ser tú. Esta conclusión no busca cerrar una conversación, sino abrir una relación más profunda con la Biblia, con la fe y con Dios. Porque el mayor fruto de este mensaje no es el conocimiento adquirido, sino la transformación iniciada. Si algo ha sido removido en tu interior, no lo ignores. Si algo ha sido confrontado, no lo justifiques. Si algo ha sido despertado, aliméntalo con oración, con palabra y con obediencia. La esperanza cristiana no consiste en escapar del mundo, sino en vivir en él con la mirada puesta en Dios. No consiste en negar el juicio, sino en confiar en la salvación ofrecida. No consiste en temer el fin, sino en esperar el cumplimiento de las promesas de Dios con fe firme y corazón limpio. Y así el recorrido llega a su fin, pero la invitación permanece abierta: escuchar, volver, confiar, vivir por la fe. Ese ha sido siempre el llamado, ese sigue siendo el camino, y ese camino no se recorre solo. Dios camina con quienes lo buscan de verdad. Que esta palabra no se quede en palabras, que se convierta en vida, que despierte una fe más profunda, una esperanza más firme y una relación más sincera con Dios. Porque al final, cuando todo se revele, lo único que permanecerá será aquello que fue vivido con fe, con amor y con obediencia. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos cada día. Aquí seguimos profundizando en la Biblia para fortalecer tu fe y tu esperanza.